Hola, buenas tardes. Pues reciban un saludo aquí desde la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería. Pues estamos una vez más transmitiendo en lo que es nuestro discipulado. Vamos a ver hoy la tercera parte de lo que estamos hablando acerca de la fe, de esa fe que es el poder que actúa en nosotros. Y bueno, pues hablábamos la clase pasada, se estaba tomando de referencia un milagro del Señor en el que está en una barca y Él dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Viene una tormenta, se asustan, van a despertar al Señor porque Él estaba dormido, y entonces pues Él simplemente calla a los vientos, aquieta el mar, y llegan al otro lado reclamándole a los discípulos por qué estaban tan asustados, si Él ya les había dicho que iban a pasar del otro lado. Y bueno, pues esto lo podemos aplicar en nuestra vida. Si el Señor te dice que vas a pasar del otro lado, es que así será. Y bueno, pues vamos a ver ahora la última parte de este tema, de este discipulado, que se llama la fe y la prosperidad. Ya hemos hablado anteriormente de la prosperidad y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este estudio. Primero dice, la prosperidad se vincula con el propósito. Y tenemos a Filipenses 4:19 que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y bueno, pues aquí nada más tenemos que ubicar un poco el contexto en el que se da esta palabra. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Filipos, y Filipos era una iglesia que era conocida en aquel tiempo, en aquel lugar, por su generosidad, porque ellos siempre les estaban preocupados por el trabajo del apóstol Pablo, siempre estaban viendo dónde andaba para poderle mandar una ofrenda para que no le hiciera falta nada. Entonces, en este contexto, y a estas personas son a las que les dice que su Dios pues va a suplir conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor. Y es lo mismo que te está diciendo el día de hoy. El Señor quiere que tengamos recursos abundantes. No quiere que estemos escasos, no quiere que estemos en una situación de pérdida, no quiere que nos endeudemos, porque ahí hay palabras fuertes acerca de esto de adquirir deudas. Entonces, si tú vas a tomar una deuda, es porque tienes la seguridad, tienes los recursos para poderla pagar. De otra manera, pues no es recomendable. El libro de Proverbios tiene varias citas al respecto. Y pues sabemos que el que toma prestado, pues se hace esclavo de aquel que le está prestando, ¿no? Entonces, el Señor no quiere eso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, también. Acabo de empezar. Vamos. A ver, le seguimos pues. A ver en qué me había quedado. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere que seamos escasos, no quiere que estemos en una situación así, sino que quiere que tengamos esta abundancia. Más bien lo que Él quiere es que nosotros seamos instrumentos de sus recursos, que nosotros demos a otras personas lo que el Señor tiene que dar. Hablando de recursos en todo sentido, no nos podemos quedar cortos o limitar lo que el Señor puede hacer a través de tu vida, de tu propia vida. Cuando tú tienes un compromiso con el Señor acerca de tus ofrendas, eres responsable con tu diezmo, entonces el propósito de bendición de Dios no va a tener absolutamente ningún impedimento para que se cumpla. No es que el Señor quiera tu dinero, ni se trata de un intercambio, es simplemente una cuestión de compromiso y es una cuestión de disponibilidad. Yo me acuerdo cuando recién entré al camino del Señor, pues la persona que me estaba discipulando, de alguna manera, la que me invitó,
esto fue lo primero que me dijo. Me dice, bueno, ahora vas a diezmar. Pues, ¿qué es eso? Entonces ya me explicó. Y realmente creo que ha sido una gran bendición y puedo dar testimonio que desde esa fecha hasta ahora nunca me ha faltado nada. ¿Que ha habido tiempos difíciles? Sí, por supuesto. Hay tiempos difíciles. No es un salvoconducto para que no te falte nada. Hay situaciones complicadas, pero de todas ellas te saca el Señor. Y sí he tenido situaciones complicadas, pero siempre el Señor ha respondido, siempre el Señor ha dado, pues, ahora sí que ha abierto los cielos para que no falte aquello que es realmente necesario. Como segundo punto dice, la bendición está relacionada con el carácter de Dios y el del hombre, y dice Filipenses también 4 del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí es importante que veamos en qué contexto se está diciendo esto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces lo sacamos del contexto, pero aquí Pablo está hablando específicamente de este mismo tema. Está hablando de recursos financieros, ¿no? Entonces está hablando de que él pues ha aprendido a tener contentamiento. ¿Qué trabajo nos cuesta a veces este asunto del contentamiento? Porque todos decimos, no, pues yo sé vivir en abundancia. No, pues cómo no. Pero la cosa es saber vivir también en escasez. Cuando estás escaso, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es tu oración? ¿Le estás reclamando? Entonces, vivir en escasez, pues también tiene una bendición. No es el ideal, pero es un tiempo de prueba, es un tiempo para que busquemos al Señor, para que busquemos cuál es su propósito y para que estemos a tono con lo que Él quiere para nosotros. La prosperidad no es como una vacuna, ¿no? No es una vacuna contra la pobreza, sino que de acuerdo a lo que nosotros estemos mostrando, a lo que tenemos en nuestro corazón, así es como va a venir esta prosperidad, así es como va a venir la respuesta de Dios para nuestras necesidades. Si bien es cierto que Dios no quiere que estemos escasos, pues tampoco quiere que nos volvamos soberbios y que pensemos que lo que podemos tener o hacer es exclusivamente por nuestra capacidad o por nuestros méritos, porque no es así. Todos sabemos y reconocemos que lo bueno que tenemos en nuestra vida, pues es exclusivamente porque Dios ha mostrado su misericordia y dependemos totalmente de Él. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que tienen su confianza basada pues en una relación o en una cuenta en el banco o en un negocio y de un día para otro literalmente pierden todo? Entonces el Señor quiere que dependamos de Él. Todo lo que tengamos en esta vida puede fallar, pero Dios no. Él no va a fallar. Entonces nuestra confianza la debemos tener en Él y Él va a responder porque Él no nos va a fallar. Entonces, cuando tú estás fortalecido, cuando tú estás bien establecido en lo que el Señor tiene para nosotros, cuando tú sabes quién es Él y sabes la relación que tiene contigo, entonces el temor a la escasez debería desaparecer. Aunque tengas un problema en este preciso instante, confía en que Dios te va a sacar adelante. ¿Por qué? Pues porque es su voluntad, porque no tiene el problema, Él es el dueño del oro y de la plata. Él no tiene problema de que tú tengas o no tengas. Lo que quiere es ver más bien qué es lo que tú tienes en tu corazón. Entonces, ya sea que estés en abundancia, ya sea que estés en escasez, debemos tener esa confianza en que Dios es nuestro proveedor y Él es la fuente de todo lo bueno que podemos tener. Como tercer punto dice, el éxito está relacionado
con el programa de Dios y no con nuestros deseos. Y esto es importante, esto es importante. Dice la tercera carta de Juan en el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esto es un punto bien importante. Nosotros estamos metidos dentro de un plan, de un programa que tiene Dios para nosotros. Pero, a pesar de que ese programa está ahí disponible para nuestra vida, Dios es tan, pues, ¿qué te puedo decir? Tan amable, tan misericordioso, que nos da la oportunidad de rechazarlo. Si no estamos conformes, si no queremos seguir su camino, en cualquier momento lo podemos rechazar. En cualquier momento lo podemos hacer. Pero, en ese momento, nos vamos a salir de la cobertura y entonces empezamos a enfrentar las cosas en nuestras propias fuerzas. Y eso es muy peligroso. ¿La Biblia tiene promesas de prosperidad? Sí, por supuesto que sí. Pero también tiene advertencias acerca de la prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios conoce cuáles son nuestros corazones. Sabe que el corazón es engañoso. Entonces, a veces nos podemos ir para un lado o nos podemos ir para otro. Y hay que estar en un equilibrio sabio, en un equilibrio dependiendo de nuestro Dios. La humanidad y todos en general somos presa de patrones de pensamiento acerca de este tema. Entonces, si nos podemos saber los medios, si nos podemos saber la televisión, YouTube, Facebook, todo, absolutamente todo, nos habla acerca de exaltar el yo. La codicia es algo muy, ahora sí que muy aceptado, muy bien visto por la sociedad. Entonces, si una persona empieza a adquirir bienes, empieza a prosperar, nadie se pregunta de dónde vienen sus recursos, nadie se pregunta si son legales. Lo único que dicen es, le está yendo muy bien. Pues no sabemos realmente si le está yendo muy bien. Lo que podemos ver es de que tiene mucho dinero. Y si esto es así muy de repente, pues hay que sospechar. Siempre hay que sospechar. El otro día hablábamos precisamente acerca de esto, que bueno, ahorita mejor no vale la pena mencionar los casos. Pero cuando se ve que una empresa o una persona está prosperando anormalmente rápido, pues hay que tener sospechas, porque no sabemos. ¿Dios lo puede hacer de un día para otro? Por supuesto que sí, pero siempre con bendición, siempre pudiendo explicar de dónde viene este recurso y sin tener que estar ahí escondiéndonos para no dar la cara a responder esta pregunta. Cuando lo que nosotros únicamente queremos son los bienes y lo pedimos pues basados en las promesas que tiene el Señor para nosotros, pero únicamente queremos los bienes sin importarnos todo lo demás, pues ahí estamos en una situación complicada. Yo he sabido de casos de personas que están en escasez, van, piden oración, entonces se ora por ellos, pues de pronto pues toman un negocio o los invitan a algún lado a trabajar, en fin, les empieza a ir bien y después de poquito tiempo de que ya les está yendo bien, bueno, pues entonces ya dejan de congregarse, dejan de orar porque pues ahora ya no tienen tiempo, ¿no? Porque le tienen que dedicar más tiempo a su negocio, a sus ocupaciones que los han mantenido últimamente tan bien. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque la bendición se puede volver en otra cosa. La prosperidad puede llegar a ser una maldición, sí, cuando quitamos los ojos de nuestro Dios. Cuando empezamos a depender más de los bienes que del Señor de los bienes. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Cuando nosotros tenemos éxito en alcanzar un objetivo, sea un viaje, sea un negocio,
sea cualquier cosa, bueno, entonces podemos decir que somos prósperos. La prosperidad no solamente se está refiriendo al dinero, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta. A lo mejor hay pues personas que no tienen una gran cantidad de dinero, pero sin embargo, pues tú los ves que tienen una buena vida, que realizan sus proyectos, que esto no les falta nada, que tienen incluso para dar a otras personas. Bueno, pues es una persona próspera. Una persona que tiene mucho dinero, pero sin embargo no es capaz de desprenderse de 10 pesos, bueno, pues ahí hay que cuestionar esa prosperidad, ¿no? A lo mejor lo único que tiene es avaricia, que no es lo mismo. Entonces Juan, cuando está hablando aquí, se asegura de que el concepto de prosperidad sea integral, no sea en nada más un área, sino que sea en todo. Dice que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando nosotros podemos hablar de esta prosperidad en todas las cosas, en todas las áreas, realmente somos prósperos y realmente podemos decir que somos bendecidos. La bendición de Dios no únicamente consiste en dinero, ni mucho menos. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí estamos hablando de prosperidad. Y podemos decir que Josué le fue muy bien, podemos decir que fue muy próspero, y sin embargo no tenía muchos bienes. Cuando llegó a la tierra prometida, pues no tenía más que lo que traía puesto, como todos los demás, ¿verdad? No tenían gran cosa, no necesitaban ni siquiera ropa, porque la ropa no se les desgastó, los zapatos no se gastaron. Entonces Josué ya se estableció, seguramente tuvo una propiedad y vivió con su familia en paz, tranquilo, nada ostentoso, no tenía una gran cuenta de banco, ni mucho menos, pero sin embargo fue próspero, muy, muy próspero. La palabra que se utiliza en hebreo es salaj, que significa empujar en varios sentidos, como por ejemplo abrirse, avanzar, sacar provecho. Entonces, aquí Dios le da esta palabra, le da esta promesa a Josué, pero aquí es importante que dice primero una serie de condiciones y después, como una consecuencia, le dice que va a ser prosperado. Pero primero se van a cumplir las condiciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Esa es la condición. Eso es lo que tiene que hacer Josué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces a veces queremos las consecuencias y no nos vamos al punto fundamental. Entonces, por ejemplo, nosotros asociamos en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, como cuando viene sobre una persona, por ejemplo, cuando venía sobre Sansón y le daba la gran fuerza que tenía. En el Nuevo Testamento ya no es así. En el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo viene y se establece en tu vida, ¿no? Toma nuestra existencia y nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, este mismo Espíritu que vino sobre Josué para ayudarlo a cumplir la obra que tenía que hacer con el pueblo de Israel, pues es el mismo Espíritu que nosotros tenemos para el día a día, lo cual no quiere decir que nuestra existencia, que nuestra misión sea menos importante que la de Josué. Si nos está dando el mismo Espíritu es porque el nivel de nuestra misión es importante, tanto como pudo serlo para Josué, aunque nos cueste trabajo creerlo. El Espíritu Santo vino entonces sobre Josué para capacitarlo
hacer la obra tremenda que tenía por delante. Y nosotros también tenemos una obra tremenda que hacer. Nuestra vida no es simplemente levantarnos, trabajarnos y después regresar a dormir cada día. Ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida va más arriba. Y para eso nos está dando Dios a su Santo Espíritu. Entonces, el poder de Dios fluye con plenitud a través de las personas que simplemente están dispuestas a obedecer. Si tú obedeces, si tú tienes tu oído atento a lo que Dios tiene para tu vida, entonces Dios te va a dar las herramientas, te va a dar la capacidad, te va a dar su mismo espíritu y todos los recursos del cielo para que podamos continuar, para que podamos vivir esa vida de obediencia a la palabra de Dios. No es algo que nos deba preocupar cómo le voy a hacer, más bien pues cómo le va a hacer Dios para hacerlo a través de mí, porque Él es quien va a hacer la obra. Hay una conexión directa entre prosperidad y fe. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Y de qué tamaño va a ser tu prosperidad? Insisto, no se trata de medirlo monetariamente, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú no has tenido necesidad, por ejemplo, ahora durante estos tiempos de enfermedad, no tuviste necesidad de un gasto médico, bueno, pues es como si hubieras tenido el dinero para pagarlo. Es exactamente lo mismo. Entonces, Dios se manifiesta de muchas y muy variadas maneras. Una persona que es próspera pero no tiene fe, pues no le sirve de mucho esa prosperidad. Y si tú tienes fe y no estás viendo la prosperidad, bueno, pues aguanta, ten el tiempo, dale el tiempo necesario para que Dios actúe, habla con Él para que te diga cuál es el propósito de esto. A lo mejor estás como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, ¿no? Estamos dando vueltas alrededor de algo que tenemos que superar. Entonces, cuando Josué estaba en el desierto, imaginemos un poquito, y venían problemas, porque tuvo problemas Josué igual que Moisés, ¿verdad? Era el mismo pueblo, era la misma situación. Cuando estaba Josué en el desierto con aquella población tan grande y venían problemas, ¿en qué pensaba? ¿Se ponía a lamentarse? ¿Estaba pensando en regresar a Egipto? Seguramente no. Él sabía quién lo estaba respaldando. Él sabía en quién había confiado y sabía quién lo iba a sacar adelante. Necesitas una fe viva para mantener tu mente llena de la palabra de Dios, en vez de permitir que la duda, que el temor, que la inseguridad te llene de miedo, te llene de temor y te llene de incertidumbre. Más bien lo que tenemos que hacer es tener la mente bien llena de la palabra de Dios. Nosotros tenemos, además del Espíritu Santo, que bueno, pues hace toda la diferencia, nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Josué no tenía nada. Pensemos que lo único que había escrito eran los libros que había escrito Moisés. Eso era toda la Biblia que tenía él. Y sin embargo, eso fue suficiente por lo que había visto y lo que había vivido. Nosotros también hemos visto y hemos vivido, pero además tenemos la palabra de Dios escrita al alcance de nuestra mano. En este mismo capítulo el Señor le dice a Josué, le dice que se esfuerce y que sea valiente. Y lo repite varias veces. Y acerca de nosotros, pues también nos dice lo mismo, que nos esforcemos, por supuesto, que seamos valientes, porque el galardón, la recompensa, el premio está más adelante. Pero primero tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, aplicando esto, resumiendo todo lo que hemos visto en este capítulo muy importante, la fe tiene que ser puesta en práctica. Si no ponemos en práctica la fe, pues difícilmente podemos tener esa vida que Dios tiene para nosotros. La fe se manifiesta en nuestra forma de vivir, y esto es importante. Dios quiere que seamos
prosperados en todo sentido. Ese es su deseo. Es como nosotros, los que somos padres con nuestros hijos. Si nosotros vemos que nuestros hijos están bien, pues nos sentimos a gusto, nos sentimos en paz. Cuando vemos que están en problemas, híjole, nos trae una inquietud tremenda. Entonces igual, cuando Dios ve que nosotros estamos en paz, que estamos haciendo bien las cosas, que estamos siendo prosperados, Él está contento. Y el caso contrario, pues sí lo va a entristecer. Somos hijos de un Dios generoso, que da en abundancia. Y entonces tenemos que aprender a vivir esa realidad, estando seguros de que vamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros, sin dudarlo, sin preocuparnos, sin estar buscando la manera de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por supuesto, tenemos que hacer nuestra parte, pero dependiendo siempre de lo que Dios tiene para nosotros, porque Él es el que tiene los recursos, nosotros no. El poder que actúa en nosotros, que es la fe, depende entonces de la operación de esta fe en nuestras vidas. La fe tiene que ser una fe viva, una fe efectiva. Y esto se va a manifestar en cada paso de nuestra vida. Todos los días son días que vamos a vivir en fe, son días que vamos a enfrentar desafíos, son días en que tenemos que probar esta confianza, si realmente tenemos una confianza en nuestro Dios o si realmente estamos viviendo en duda. Lo que nuestra cultura nos enseña va totalmente en contra de lo que Dios quiere. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y no dejarnos ir por los deseos del mundo, de todo lo que nos está rodeando. Y además nosotros somos el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros cuando decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, bueno, pues deberíamos de reflejar esa realidad. Y no cuando lo decimos, pues que la gente diga, pues si así están los hijos, pues imagínate nada más cómo estarán los demás. Entonces debemos reflejar esta realidad en nuestra vida, en nuestra actitud, en cada palabra que decimos, en cada pensamiento que tenemos. Y unas preguntitas aquí rápidas. ¿Qué es la fe entonces? Bueno, pues podemos tomar lo que nos está diciendo Hebreos, ¿no? Yo creo que es la mejor definición que tenemos. ¿En qué áreas de su vida está peleando la buena batalla? Bueno, pues eso cada quien lo va a responder, porque todos estamos peleando batallas. Vamos a hacer que estas batallas sean buenas para que las podamos vencer. El Señor está interesado también en esto. Características de la fe, bueno, pues ya las estuvimos viendo. Y que la fe está relacionada con la prosperidad, por supuesto que está relacionada. No es de ninguna manera la única forma de medir la fe. No podemos decir que si alguien está pasando por una situación difícil es porque no tiene fe, de ningún modo. Es como cuando vemos a una persona que está enferma, pues eso no quiere decir que esté en pecado, definitivamente. Hay muchas otras circunstancias, hay muchas otras cosas que tenemos que ver, pero sí hay una relación directa entre fe y prosperidad. Y bueno, pues vamos a orar para terminar esta sección que ha sido muy importante porque pues nos pone a prueba cada día en esta fe que hemos decidido tener. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, por esta enseñanza acerca de la fe que es tan importante, que es la que pues es el disparador, Señor, para todas tus bendiciones y para todas tus promesas en nuestra vida. Yo te agradezco mucho, Señor, que nos hayas permitido llegar a esta parte, Señor, al final de esta lección, para que podamos, Señor, poner por obra lo que hemos aprendido, que no se nos quede en la mente, sino que lo podamos llevar a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Te doy muchas gracias, Señor, por cada persona que verá este video. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra, que hables a sus corazones y que, Señor, pues tú manifiestes tu gracia en la vida de cada uno. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video
Y pues la próxima semana seguimos con otro tema de este discipulado de la identidad. Hasta luego, gracias, bendiciones.